Rompe hoy las cadenas que te atan y atrévete a brillar con la fuerza de tu verdad. Desde el primer latido que despertó mi conciencia, entendí que la vida no es un destino impuesto, sino una obra que se escribe con cada palabra y decisión. He visto cómo el miedo y la duda nos mantienen prisioneros de una mediocridad que nos niega la grandeza que llevamos dentro, y comprendí que cada decreto, cada yo soy, es un grito de libertad que retumba en el alma. Hoy te invito a mirar de frente tus sombras y a decidir que mereces más, que la abundancia y el amor no son privilegios, sino tu herencia divina. No permitas que la voz del conformismo apague el fuego de tu ser. Levántate, declara tu poder y transforma cada obstáculo en la oportunidad de renacer. Despierta al yo soy, Saint-Germain. Al comenzar este viaje interior, me encuentro frente a un horizonte inexplorado donde la palabra yo soy se despliega como la llave que abre la puerta de la eternidad. Recuerdo vívidamente el instante en que, en la quietud de una noche sin luna, me senté a contemplar mi reflejo en el espejo del alma, y, en ese silencio sagrado, escuché el murmullo ancestral de mi ser que me invitaba a descubrir la verdad oculta tras los velos del tiempo. Aquella voz, tan antigua como el universo, me habló con la fuerza de una revelación. Tú eres la chispa divina, tú eres la creación en movimiento, tú eres la eternidad encarnada en lo efímero. Esa palabra, tan sencilla y a la vez tan profunda, se convirtió en el principio de una transformación ineludible, en la semilla de un renacer que desafiaba las cadenas heredadas de un pasado que siempre intentaba encerrar mi potencial. En esos primeros momentos de despertar, me asombré al comprender que cada pensamiento, cada suspiro y cada latido de mi corazón participaban de un concierto universal en el que el yo soy era la nota fundamental. ¿Acaso no somos todos partícipes de esta sinfonía cósmica? Me cuestionaba con el alma desnuda si la realidad que vivíamos no era más que el reflejo de un lenguaje interior que se expresaba en decretos inconscientes, en hábitos de pensamiento que, sin que lo supiéramos, dictaban el curso de nuestras vidas. Aquellas palabras que solíamos pronunciar sin reparo, a menudo marcadas por el miedo, la duda o la autocrítica, se revelaron como poderosas órdenes creadoras, capaces de forjar barreras o derribarlas con igual facilidad. Con cada yo soy, se tejía un hilo invisible que conectaba mi ser con la inmensidad del universo, y poco a poco comprendí que la esencia de la vida residía en la convicción de que somos creadores de nuestra propia existencia. Este proemio no es más que una invitación a sumergirse en esa verdad, a cuestionar cada palabra y cada creencia que ha moldeado nuestro destino, a romper el silencio que nos mantiene cautivos y a abrazar con valentía la posibilidad de renacer. Al estilo de aquellos sabios que han recorrido este camino antes que nosotros, me permito recordarte que lo que hoy emprendes es un viaje sin final, un sendero en el que cada paso, cada decreto pronunciado con amor y fe, te acerca a la realización de la divinidad que siempre has sido. No se trata de una moda pasajera, ni de una simple técnica para conseguir lo que deseas, sino de un redescubrimiento profundo de tu verdadera identidad, de ese yo soy que se esconde tras las máscaras y los condicionamientos. El poder de tu nombre y su historia no contada. Cuando cierro los ojos y evoco la primera vez que sentí que había algo inmenso y desconocido llamándome desde mi interior, me invade una sensación de vértigo y de ternura al mismo tiempo. Recuerdo las tardes de mi infancia, cuando observaba el cielo desde la ventana de mi cuarto, imaginando que cada nube llevaba un secreto que sólo se revelaría a quien se atreviera a preguntar. En esos días no tenía muy claro qué preguntar, pero algo en mí presentía que había un nombre silencioso esperando a ser pronunciado. Tal vez por eso, cada vez que salía a la calle y escuchaba mi nombre en labios de alguien, sentía un estremecimiento,
como si la misma fuerza que movía las estrellas se asomara para recordarme que yo también formaba parte de un gran misterio. Con el paso de los años, ese misterio empezó a envolverse en libros, en enseñanzas, en conversaciones con personas que parecían tener un destello de sabiduría en los ojos. Algunos hablaban de un principio mental que todo lo rige, otros me contaban sobre la ley de la atracción y el modo en que los pensamientos modelan la realidad, e incluso se mencionaba a esos personajes antiguos que supuestamente habían descifrado la clave de la creación. Hablaban de Enoc, al que ciertos relatos bíblicos retrataban como un hombre que caminaba con Dios y desaparecía sin dejar rastro. O mencionaban a Hermes, considerado 3 veces grande, que habría resguardado las llaves de un conocimiento oculto. También surgían referencias a seres iluminados, a la sabiduría de los templos egipcios, a las doctrinas que explicaban de 1000 maneras que lo que pensamos y declaramos con convicción termina por manifestarse en el plano físico. Pero entre tantas voces, la más persistente era la que murmuraba estas 2 palabras: yo soy. Alguien una vez me dijo que si uno se sentaba en silencio y repetía lentamente yo soy, sin añadir nada más, sentiría de inmediato un eco dentro del pecho, como si esas 2 sílabas representaran la puerta de entrada a una dimensión desconocida pero íntima. En esa época yo apenas comenzaba a descubrir lo sutil de la vida. Sin embargo, decidí intentarlo. Me senté en la penumbra de mi habitación y murmuré en voz baja: yo soy, yo soy, yo soy, esperando que algo mágico ocurriera. Lo que sentí fue tan extraño que no supe ponerle palabras en ese momento. Una mezcla de paz, de asombro, de cierta conmoción que me hizo abrir los ojos de golpe para comprobar si todo seguía igual a mi alrededor. Por fuera, nada había cambiado, pero por dentro se encendía la sospecha de que la realidad no era tan firme ni tan inamovible como me habían hecho creer. Seguí con mi vida, repitiendo aquel experimento de vez en cuando, aunque sin entender muy bien su trascendencia. Me limitaba a decir yo soy y a callar, como si alguien fuera a completarlo por mí. Hasta que un día, mientras enfrentaba una situación difícil en la que me sentía sin esperanza, volví la mirada a esa expresión, pero añadí un calificativo: yo soy fuerte. Fue una chispa fugaz, casi imperceptible, pero me di cuenta de que algo cambiaba en mi cuerpo, en mi modo de respirar, como si mis células se hubieran alineado detrás de ese decreto para respaldarlo. ¿Será verdad que con solo declarar yo soy fuerte puedo sobreponerme a mis limitaciones? Me pregunté entonces, y, movida por la curiosidad, empecé a experimentar. Cada mañana, al despertarme, elegía una cualidad que quisiera activar en mí y la decretaba en voz alta. Yo soy alegre, yo soy salud perfecta, yo soy abundancia. Al principio sentía que estaba mintiendo, porque mi realidad me decía lo contrario. Me veía enferma, con deudas, con ánimo inestable. Pero en algo insistían aquellos textos antiguos y aquellas voces que hablaban. Domina tu realidad, el juego de la creación y las cadenas del pasado. Yo soy abundancia, yo soy amor, la vía hacia la maestría. Cuando era más joven solía pensar que las palabras abundancia y amor eran solo 2 conceptos que aparecían en los libros de superación personal o en los cuentos de hadas que prometían finales felices. Sin embargo, a medida que avancé por la vida, descubrí que detrás de esas 2 palabras se encierran fuerzas poderosísimas que pueden transformar nuestra realidad si aprendemos a vivirlas desde lo profundo. Recuerdo el día en que alguien me señaló la aparente contradicción entre mi deseo de prosperar y la forma en que hablaba de mí misma. Decía que quería abundancia, pero me sorprendía repitiendo cosas como no tengo suficiente, no me alcanza el tiempo, el amor es complicado. Fue un sacudón darme cuenta de que mis palabras y mis pensamientos estaban llenos de carencia y que así difícilmente la abundancia o el amor podrían florecer en mi vida.
En ese entonces no comprendía cuánto impactaban mis decretos diarios en la realidad que experimentaba. Pero un maestro sabio me explicó que la conciencia de la abundancia no es algo que venga de afuera, sino que nace en lo más íntimo de nuestro ser, igual que el amor. Ambas energías brotan de la misma fuente que algunos han llamado yo soy, y se manifiestan en nuestro exterior cuando nos atrevemos a reconocerlas como parte intrínseca de lo que somos. Uno de los grandes hallazgos en este camino fue entender que la escasez, ya sea de recursos o de afecto, no es más que un estado mental que se traduce en experiencias concretas. Pero no por ello deja de ser un espejismo que podemos disolver. A veces suena exagerado, como si se negara la realidad de la pobreza material o la soledad. Sin embargo, al reflexionar más, me percaté de que esa realidad externa se perpetúa mientras seguimos alimentando el pensamiento de insuficiencia y carencia. Cuando cambiamos la raíz de esas creencias, nuestras acciones y decisiones también se transforman y empezamos a abrir puertas que antes ni siquiera considerábamos. Conocí a una mujer que pasaba por dificultades económicas serias. Vivía día a día, sin saber cómo iba a saldar sus deudas, y en su rostro se dibujaba permanentemente la angustia. Un día, alguien le sugirió que probara a decretar la abundancia, que dedicara unos minutos diarios a afirmar: yo soy provisión infinita, yo soy libre de toda deuda, yo soy la puerta abierta a la prosperidad. Ella lo hizo al principio con escepticismo, preguntándose cómo esas frases podrían tener algún impacto real en su bolsillo. Pero con el tiempo, notó que no solo se sentía un poco más ligera al pronunciar esas palabras, sino que empezaban a aparecer oportunidades de trabajo extra, ayudas inesperadas, puertas abiertas que antes permanecían cerradas. No fue un milagro instantáneo, pero sí un cambio en su vibración interna que se reflejó en el mundo exterior. Cuando le pregunté qué había sido lo más importante de esa práctica, me dijo: dejé de creerme víctima de la escasez y empecé a sentirme acompañada por la abundancia del universo. De repente, todo mi panorama se amplió y me atreví a tomar decisiones distintas. Ese testimonio me recuerda la importancia de sentir la abundancia como un hecho interior, no como algo que vendrá de fuera si es que tenemos suerte. Uno de los grandes retos que surgen cuando uno aborda este tema es la idea de que la abundancia solo se refiere al dinero o a los bienes materiales. Es cierto que a menudo nos enfocamos en lo financiero porque es una de las áreas donde más se puede ver la falta de recursos en la cotidianidad. Sin embargo, la abundancia es mucho más extensa. Se trata de una cualidad de nuestra conciencia que se manifiesta en la salud, en la creatividad, en las relaciones, en la capacidad de disfrutar del presente. Cuando afirmamos yo soy abundancia, estamos abrazando la realidad de que no somos seres aislados en un universo hostil, sino expresiones de una fuente infinita que nos nutre en todos los aspectos. Esa fuente infinita, llámese espíritu, energía divina o mente universal, no reconoce límites, y cuando comenzamos a resonar con ella, nuestras limitaciones personales se disuelven poco a poco. Claro que, para lograrlo, necesitamos liberarnos de la programación de escasez que arrastramos de la familia, la sociedad o nuestras propias experiencias pasadas. A veces se siente difícil, porque el mundo parece gritar todo lo contrario. No hay suficiente. La vida es una lucha feroz. La competencia es necesaria. Pero si mantenemos un ancla firme en la verdad interior, descubrimos que podemos vivir en prosperidad incluso en medio de circunstancias retadoras. Hay quien se pregunta: ¿no es esto una forma de ignorar los problemas del mundo, como la pobreza extrema o la injusticia? No necesariamente. Podemos reconocer los problemas sociales e incluso involucrarnos para ayudar a quienes lo necesiten, pero lo haremos con un espíritu de abundancia, sintiendo que siempre hay formas de contribuir y de crear soluciones. Y es que el amor, igualmente,
nace de esa conciencia de estar conectados. Cuando uno se siente parte de un todo vasto, donde nada sobra y nada falta, el amor fluye de manera natural hacia uno mismo y hacia los demás, porque se comprende que cada ser es una expresión única de la misma fuente. Fue un gran despertar para mí entender que el amor no es una emoción caprichosa o limitada a lo romántico, sino la fuerza que sostiene la existencia. Así como la abundancia es la manifestación de una realidad infinita, el amor es su latido, el hilo invisible que nos une a todo lo que existe. Pero ¿cómo cultivar esa conciencia de amor cuando a veces nos sumergimos en conflictos, resentimientos o en la sensación de que nadie nos valora? La respuesta que encontré fue sencilla y desafiante a la vez. Hacer del amor una elección diaria, un decreto tan real como decir, yo soy amor encarnado, yo soy la ternura y la empatía en cada situación, yo soy la llama que ilumina mis relaciones. Al principio lo repetía casi como un rezo, sin sentirlo del todo, sobre todo cuando aparecían personas que me resultaban difíciles de tratar. Sin embargo, con la perseverancia, me di cuenta de que mi actitud hacia esas personas cambiaba, y en consecuencia, la dinámica de la relación también se transformaba. De pronto, algo que parecía un muro insalvable se disolvía cuando me acercaba con una mirada de comprensión en lugar de juicio. Por supuesto, no siempre es fácil, porque cuando nos hieren o nos traicionan, el ego se levanta queriendo defenderse y exigiendo venganza. Pero el amor no es sumisión ni negación de los hechos, sino la capacidad de ver más allá de la ofensa y reconocer que todos estamos lidiando con nuestras propias sombras y carencias. El amor, en ese sentido, se convierte en la vía maestra para trascender los conflictos y vivir con mayor libertad interna. En la práctica, descubrí que la abundancia y el amor son dos caras de la misma moneda. Cuando me abro a la abundancia, me resulta más natural compartir, ser generosa, confiar en que al dar, también recibo. Y cuando me sumerjo en el amor, dejo de percibir la vida como una competencia o un reparto injusto de recursos, y empiezo a sentir que todo lo que necesito puede llegar a mí de un modo u otro, sin perjudicar a nadie. De esa forma, se establece una especie de circulación armoniosa en la que doy y recibo desde la certeza de que el universo es ilimitado. Esto choca con la mentalidad de escasez que dice, si tú ganas, yo pierdo, o si el otro tiene, me queda menos a mí. Una mentalidad competitiva nos cierra a la gratitud y al disfrute de lo que tenemos, haciéndonos sentir que siempre falta algo. Cuando soltamos esa visión estrecha y adoptamos la conciencia de abundancia y amor, nos damos cuenta de que hay suficiente para todos, no solo en lo material, sino en lo emocional y en lo espiritual. Es interesante notar cómo las experiencias dolorosas que la vida nos presenta a menudo surgen para que aprendamos lecciones precisamente sobre la abundancia y el amor. Una pérdida económica puede revelar nuestras creencias más arraigadas de carencia y obligarnos a repensarlas. Un desengaño amoroso puede mostrarnos cuánto nos hemos descuidado a nosotros mismos, o cuánto hemos basado nuestro valor en la aprobación ajena. En esos momentos, si respondemos con la decisión de aprender y de elevar nuestra conciencia, podemos renacer con un entendimiento más profundo de quiénes somos y de la forma en que la vida opera. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo decir yo soy abundancia si estoy rodeado de deudas? ¿No es un autoengaño? Y mi respuesta fue que ese, precisamente, es el punto. Declarar la abundancia en medio de la adversidad es un acto de rebeldía espiritual contra la apariencia temporal de escasez. No es fingir que las deudas no existen, sino recordarte a ti mismo que por encima de las limitaciones del momento, hay un caudal infinito que te pertenece como heredero del universo. Al alinear tus pensamientos y tus sentimientos con esa verdad, abres el camino para que las circunstancias cambien. Quizás te lleve a tomar nuevas decisiones, a probar estrategias distintas,
a establecer contactos con personas con las que antes no habrías interactuado por sentirte indigno o avergonzado. Pero en cada paso estarás sostenido por la certeza de que la riqueza no es una meta inalcanzable, sino una energía que puedes permitir que fluya en tu vida. Del mismo modo, afirmar yo soy amor no es tapar los resentimientos o las heridas, sino comprometerte a sanarlos en lugar de perpetuarlos. A veces, esa afirmación te llevará a buscar ayuda terapéutica, a realizar prácticas de perdón, a aprender a comunicar tus necesidades y tus límites de forma respetuosa. Amarte a ti mismo es la base para amar a los demás, porque si no reconoces tu propio valor, buscarás que el otro lo valide, creando relaciones basadas en la dependencia o en el miedo al abandono. Al cultivar el amor interno, descubres que tu valía no depende de una pareja, un amigo o un familiar, y entonces te liberas de una carga inmensa, permitiendo que el amor florezca en libertad, sin tanta expectativa ni control. Muchos confunden el amor con la posesión o el apego, pero cuando nos situamos en esa dimensión interna de yo soy amor, nos damos cuenta de que nada ni nadie nos pertenece. Simplemente compartimos la experiencia con quienes resuenan en la misma frecuencia. Y si un día esa resonancia cambia, seguimos adelante con gratitud por lo vivido. Esta visión no elimina el dolor de la separación, pero sí disuelve la idea de que sin el otro no valemos nada. Y en ese sentido, el amor se convierte en una fuerza expansiva que no conoce límites de tiempo o espacio. Ahora, en el camino hacia esta maestría de la abundancia y el amor, es común encontrarse con la duda o con el autosabotaje. A menudo, cuando las cosas empiezan a mejorar, surge una vocecita que nos hace temer que todo se desmorone. Entonces, repetimos inconscientemente patrones de carencia o acciones que nos alejan de la intimidad verdadera, como si nos asustara la posibilidad de vivir en plenitud. ¿Por qué sucede esto? Quizás porque hemos estado acostumbrados a un nivel de sufrimiento o carencia que nos resulta familiar. Adentrarnos en la abundancia y el amor genuino a veces se siente como caminar hacia lo desconocido. Necesitamos, por tanto, ejercitar la confianza y la perseverancia, recordando a cada tropiezo que sí merecemos lo mejor, que no estamos robándole nada a nadie al vivir en dicha y que la felicidad de uno puede inspirar a otros a buscar la suya. Una pregunta que surge con frecuencia es: ¿de verdad podemos ser amados y prósperos a la vez, sin caer en la superficialidad o el egoísmo? Pienso que sí, porque la verdadera prosperidad nace del equilibrio interno y se comparte, y el amor real se basa en la honestidad y la compasión, no en el control o el interés. Cuando uno vive la abundancia desde el corazón, siente el impulso de ayudar, de crear espacios donde otros también puedan florecer, y eso disuelve cualquier noción de egoísmo. Y cuando uno se abre al amor verdadero, tampoco se conforma con relaciones superficiales, sino que busca crecer en conjunto, nutrir y ser nutrido por la autenticidad de la otra persona. Hay quien percibe una aparente paradoja. Por un lado, deseamos la abundancia y el amor, y por otro, se nos ha enseñado que desear demasiado es pecado o nos vuelve codiciosos. Pero la codicia surge cuando creemos que los recursos son escasos y que debemos acapararlos para no quedarnos sin nada. En cambio, la conciencia de abundancia nos lleva a reconocer que hay suficiente para todos y que cuanto más compartimos, más se multiplica. Del mismo modo, cuando vivimos el amor verdadero, no sentimos la necesidad de poseer a otro, sino de compartir la vida y crecer juntos. No hay nada de pecaminoso en vivir con plenitud. Nos han llenado la mente con creencias que asocian la prosperidad y el amor con la arrogancia, cuando en realidad pueden expresarse con humildad y generosidad. Uno de los mayores aprendizajes de este sendero es que nadie puede dar lo que no tiene en su interior. Para ofrecer amor, primero debo reconocerme como amor. Para proveer prosperidad a mi entorno, primero debo abrirme a la fuente abundante que habita en mi propia conciencia.
Este proceso es individual y colectivo a la vez, porque cada vez que uno de nosotros encarna la verdad de yo soy abundancia, yo soy amor, no solo se beneficia a sí mismo, sino que irradia una energía que inspira a quienes le rodean. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en ejemplos vivos de lo que el poder creador puede hacer en la vida de alguien. Quien ve ese cambio en nosotros tal vez se pregunte cómo lo hicimos, y entonces compartimos la idea de que todo nace en la mente y el corazón, que las circunstancias externas son un reflejo de lo que habita dentro. Pero también es cierto que las palabras por sí solas no bastan si no vienen acompañadas de un cambio real de mentalidad y sentimiento. De nada sirve repetir 10 veces yo soy abundancia, yo soy amor, si al mismo tiempo seguimos alimentando la envidia, la comparación, la autocrítica desmedida. El verdadero giro ocurre cuando esa declaración se vuelve un norte hacia el que dirigimos toda nuestra energía, tomando decisiones que refuercen, que tocaran mi parte emocional. Por ejemplo, yo soy abundante como el aire que respiro. El dinero me llega de formas perfectas y llenas de gracia, y me permito disfrutarlo con responsabilidad y alegría. O, yo soy amor infinito, libero cualquier rencor de mi corazón, perdono y me perdono, me abro a recibir y dar afecto sin miedo. Al principio solo eran palabras, pero gradualmente se convirtieron en afirmaciones sentidas que me hicieron vibrar en una nueva frecuencia. Sé que esta idea de la frecuencia puede parecer esotérica para algunos, pero incluso la ciencia habla de cómo los pensamientos y las emociones tienen sus propias resonancias energéticas. Y desde la óptica metafísica y del nuevo pensamiento, al cambiar nuestra frecuencia interna, cambiamos la realidad externa que se sintoniza con nosotros. Hay quien objeta, ¿y qué pasa con los niños que nacen en la miseria o con los que no tienen amor? ¿Ellos no eligen su realidad? Esa pregunta tiene implicaciones profundas relacionadas con el karma, la evolución del alma y los procesos colectivos de la humanidad. No pretendo tener todas las respuestas, pero considero que, en un nivel más amplio, todos somos parte de un sistema mayor que incluye tanto la responsabilidad personal como la influencia del entorno. Sin embargo, en nuestro propio ámbito de conciencia, sí podemos ejercer la capacidad de reconfigurar nuestras experiencias, y al hacerlo, influimos positivamente en el colectivo. Quizás no podamos salvar de inmediato a todos los niños que sufren, pero podemos empezar por generar una ola de amor y abundancia que inspire soluciones y acciones concretas, en lugar de resignarnos a la impotencia. Todo esto me lleva a contemplar la idea de la maestría. He escuchado la palabra maestría en muchos contextos, desde la artesanía hasta la espiritualidad, y siempre he percibido que la maestría se trata de alcanzar un dominio profundo de algo, hasta el punto de hacerlo fluir con naturalidad. En esta senda, la maestría a la que aspiramos consiste en encarnar la certeza de la abundancia y el amor como nuestro estado natural, sin necesidad de forzar o fingir. Es llegar a un punto donde esos principios estén tan arraigados en nosotros que reaccionemos con generosidad en lugar de miedo, que ofrezcamos comprensión en lugar de juicio, y que veamos la prosperidad como un reflejo inevitable de nuestra seguridad interior. No es un fin que se logre de un día para otro, sino un proceso de refinamiento continuo. A veces uno cree haber avanzado un montón, y de pronto un pequeño tropiezo nos muestra un fragmento de carencia que seguía escondido. Lejos de deprimirnos por eso, podemos tomarlo como una invitación a limpiar ese último resquicio. Al final, la maestría no consiste en no cometer errores, sino en saber transformarlos en aprendizaje y regresar una y otra vez a la conciencia de yo soy. Me emociona pensar en cómo, si cada persona descubriera su capacidad de manifestar la abundancia y el amor, veríamos surgir un mundo diferente, donde la colaboración y la confianza prevalecieran sobre la competencia y el temor. Es una visión idealista, sí, pero no imposible, porque cada vez que un individuo encarna estas verdades, afecta su entorno y siembra semillas de cambio. Tal vez no lo veamos en su totalidad de inmediato,
pero todo movimiento masivo empieza con pequeñas chispas en corazones individuales. Cuando me planteo esta visión, noto que algo vibra en mi pecho, como si mi alma dijera, sí, esto es lo que hemos venido a recordar. Y entonces, cada desafío que aparece deja de ser un inextinguible, y cuando la enciendes en tu mente y tu corazón, irradia soluciones y caminos de forma impredecible. He sido testigo de verdaderos milagros cuando una persona se rinde ante esa fuerza superior que somos, permitiendo que la abundancia y el amor se revelen incluso en los lugares más oscuros de la existencia. El llamado, entonces, es a perseverar, a no ceder ante las apariencias de escasez y desamor, y a proclamar cada día con determinación y ternura: yo soy abundancia, yo soy amor. Estas palabras valen más que 1000 explicaciones, porque condensan la verdad eterna de nuestra identidad. Se convierten en el faro que guía nuestros pasos, invitándonos a la práctica, a la coherencia y a la autoobservación constante. Y cada vez que sientas que vacilas, basta con recordar todos aquellos instantes en los que la vida te sorprendió con un regalo inesperado, con la mano amiga que llegó cuando más la necesitabas, con la idea genial que brotó de la nada, con el calor de un abrazo que te devolvió la esperanza. En todos esos momentos, estabas experimentando, aunque fuera por un segundo, la verdad de tu ser infinito. Ese destello es la prueba viva de que la prosperidad y el afecto no son lujos reservados a unos pocos, sino condiciones inherentes a la naturaleza humana cuando se alinea con lo divino. Este capítulo, entonces, se convierte en una invitación a abrazar la vía hacia la maestría, entendida como el arte de vivir en sintonía con la abundancia y el amor que nos corresponden por derecho natural. Es un sendero lleno de desafíos, sí, pero también de recompensas que trascienden lo material y nos conectan con la esencia misma de la vida. No hay un final abrupto, porque esta historia continúa en el presente de cada uno, en la valentía de cada respiración consciente, en cada decisión de amar aunque cueste, de confiar aunque la mente se llene de miedos, y de reconocer la abundancia incluso cuando el paisaje parezca árido. A fin de cuentas, somos creadores nacidos para expandir la belleza y la armonía del universo, y todo lo que necesitamos yace dentro de nuestro propio ser. Quizás sea ese el gran secreto: comprender que, al decir yo soy abundancia, yo soy amor, no estamos intentando convencer a nadie más que a nosotros mismos de una verdad que ya existe, esperando a ser reconocida y manifestada en cada acto de nuestra vida. Y al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de luz, dejando una estela de bendiciones a nuestro paso, recordando a otros corazones que ellos también pueden acceder a esa misma fuente inagotable. Así, la vía hacia la maestría se construye con cada paso que damos, con cada mirada que lanzamos al cielo o a un semejante, con cada palabra de aliento que pronunciamos para nosotros mismos o para quienes se sienten perdidos. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que la promesa de la abundancia y el amor no era un sueño vano, sino la fuerza rectora de toda la creación, llamándonos a despertar y a participar de su danza eterna. De esa danza surge la alegría, la inspiración, la compasión, la confianza y todos los frutos que dignifican nuestro caminar humano. Quien se aferre a ella descubrirá que no hay imposibles cuando la mente y el corazón se alinean con la convicción de que somos mucho más que materia limitada, porque llevamos en nosotros la semilla de lo infinito. Y al final del día, esa semilla es la que nos impulsa a proclamar con certeza: yo soy abundancia, yo soy amor. Y en esa simple afirmación resume toda la grandeza que un día anhelamos y que paso a paso estamos aprendiendo a encarnar. El poder de los decretos y el renacimiento del yo soy. Radica la esencia del decreto. No es un sortilegio,
sino la declaración clara y poderosa de una verdad que elegimos encarnar. Muchos se preguntan, ¿por qué habría el universo de obedecer mis palabras? Y la respuesta que surgió en mí es la siguiente. No se trata de que el universo sea un sirviente que se somete a nuestros caprichos. Es más bien que somos parte del universo. Compartimos su misma esencia. Y cuando emitimos una afirmación cargada de intención y fe, estamos moldeando la sustancia mental que compone la realidad. Para la mente subconsciente, cada palabra sentida es una instrucción que se esfuerza por cumplir, sea en sentido positivo o negativo. Por eso, usar conscientemente los decretos supone hacernos responsables de lo que pensamos y decimos, sabiendo que la energía que emitimos vuelve a nosotros hecha experiencia. Poco a poco, empecé a experimentar con los decretos, eligiendo aspectos de mi vida que anhelaba transformar. Por ejemplo, había un patrón de escasez económica que me golpeaba en forma de deudas persistentes y proyectos truncados. Decidí contrarrestarlo, observando mis pensamientos y hablando en voz alta cada día. Yo soy la abundancia que fluye en mi vida. Yo soy la provisión perfecta. Yo soy la fuente de prosperidad que se abre en todo momento. Al principio, mi mente se resistía y me susurraba que estaba siendo ilusa, que mi cuenta bancaria no lo reflejaba. Sentía un choque interno cuando pronunciaba esas palabras, como si dos fuerzas se enfrentaran. Sin embargo, persistí, recordando que lo que define el poder del decreto no es la ausencia de dudas, sino la firmeza con que insistimos hasta que la convicción se asienta en lo profundo. A medida que repetía el decreto, fui notando cambios sutiles, no solo fuera, sino dentro de mí. Mi forma de ver el dinero, el trabajo y la creatividad se tornó más abierta y confiada. Empecé a descubrir oportunidades de ingreso que antes habían estado frente a mí, pero que mi mente cerrada no percibía. Hubo momentos en que recibí un pago imprevisto o una ayuda inesperada, y aunque todavía tenía pasos que dar para alcanzar la estabilidad que anhelaba, cada pequeño logro se convertía en un peldaño que reforzaba mi fe en el poder de mis palabras. Me preguntaba, entonces, ¿qué sucedía en el plano interno cuando decretaba conscientemente la abundancia? Tal vez se disolvían viejos circuitos de pensamiento que me dictaban la carencia, y en su lugar se construían redes neuronales más optimistas y creativas. Tal vez, al repetirme con fuerza que yo soy la provisión infinita, estaba enviando una señal distinta a mi cerebro, y éste se ponía a buscar soluciones y caminos que antes pasaba por alto. Sea como sea, lo que comenzó como un experimento para salir de un bache financiero, se transformó en una experiencia más profunda, que me llevó a comprender que no solo podía aplicar decretos en el ámbito material, sino también en mi salud, mis relaciones y sobre todo en mi crecimiento espiritual. Cada vez que repetía yo soy amor, yo soy armonía, yo soy salud perfecta, sentía un calor interior que me impulsaba a cuidar mejor de mi cuerpo, a dialogar con más empatía, a detenerme antes de reaccionar con hostilidad. Allí descubrí que los decretos, más que atraer objetos o personas, transforman nuestra vibración, nuestro estado de ser, y al hacerlo, la realidad que nos rodea se ajusta a esa nueva frecuencia. Un día, me preguntaron si no era peligroso jugar con este poder, si no corríamos el riesgo de querer manipular situaciones o personas con nuestras palabras. Respondí que efectivamente, cuando alguien descubre esta fuerza, debe usarla con rectitud y amor, pues si lo empleamos para forzar la voluntad ajena o satisfacer un egoísmo desmedido, estaremos sembrando semillas que tarde o temprano germinarán en forma de desarmonía. El verdadero propósito de un decreto es alinearnos con nuestro yo soy, que es la chispa divina en nosotros, y permitir que la manifestación ocurra en sintonía con el bien mayor. Dicho de otro modo, no es un atajo para gratificar caprichos, sino una herramienta sagrada para expresar la plenitud de nuestra esencia. Fue precisamente ese cambio de perspectiva lo que me llevó a un renacimiento interior. Antes,
consideraba los decretos como una especie de truco para mejorar mi vida. Pero con el tiempo, comprendí que a través de ellos se desataba el despertar del yo soy, ese reconocimiento de que somos más que un cuerpo, más que una historia personal, más que las limitaciones que nos han inculcado. Cada vez que afirmamos yo soy luz, yo soy prosperidad, yo soy alegría, estamos proclamando nuestra identidad divina, recordando que la esencia que nos anima no conoce carencia, temor ni odio. Sin embargo, este renacer no sucede de la noche a la mañana, ni consiste en andar repitiendo frases como un loro. Exige coraje para enfrentar las resistencias internas, para desmontar las creencias de escasez y culpa que hemos cargado quizá durante décadas, para permitir que la verdad resplandezca en lugares donde habíamos arrojado la sombra del olvido. En ocasiones, cuando sentía que el desaliento volvía a visitarme, me preguntaba en voz alta, ¿qué es lo que estás decretando en este preciso instante? Descubría que, sin darme cuenta, había caído en la trampa de sentenciar, estoy agotada, no va a funcionar, nada cambia. Bastaba ese momento de lucidez para dar media vuelta y declararme, con todas mis fuerzas, yo soy vitalidad, yo soy la fe inquebrantable en la transformación, yo soy la puerta abierta que ninguna circunstancia puede cerrar. Me sorprendía la rapidez con que mi ánimo se elevaba y encontraba soluciones donde hace un segundo solo veía muros. Llegó un punto en el que comprendí que no se trataba de negar las dificultades, sino de reconocer que la fuerza del yo soy es mayor que cualquier obstáculo. Si algo me había enseñado la experiencia es que, detrás de cada prueba, asoma la oportunidad de reafirmar mi poder creador. Decir yo soy con firmeza implica asumir la responsabilidad de lo que vivo. A veces puede resultar duro, porque nos obliga a mirar de frente la forma en que hemos contribuido a los dramas de nuestra vida, pero también nos regala la llave para salir de ellos. Ya no podemos escudarnos en la culpa ajena o en la mala fortuna, pues reconocemos que con cada decreto, sea consciente o inconsciente, moldeamos la sustancia de nuestro destino. Ante esta realidad, surge la pregunta, ¿cómo puedo decretar algo que parece tan distante de mi situación actual? Por ejemplo, si estoy enfermo, ¿no es una mentira decir yo soy salud perfecta? Si me siento solo y lastimado, ¿no es una farsa repetir yo soy amor? Alguien me dio una respuesta que me conmovió. No declaramos lo que vemos, declaramos lo que, en nuestro fuero interno, reconocemos como verdad eterna, aunque aún no se haya manifestado en el plano visible. El yo soy de cada ser no está limitado por las circunstancias temporales. Es la fuente que puede revertir cualquier escenario. Cuando nos atrevemos a pronunciar un decreto en medio de la tormenta, estamos encendiendo la luz que acabará disolviendo las sombras. Y esa luz se llama convicción. Por supuesto, la mente racional puede protestar y decirnos, eres un ingenuo, mírate, estás enfermo, desempleado, sin pareja. Pero si recordamos que la realidad exterior responde a la vibración interna, entenderemos que el cambio debe nacer en la conciencia antes de manifestarse fuera. Así, decretar es sembrar la semilla de la nueva condición. Y como toda semilla, requiere tiempo, dedicación y confianza. No se trata de decretar un día y a la mañana siguiente exigir resultados inmediatos. Hay un misterio divino que rige los ritmos de la manifestación y que, a veces, nos pone a prueba para que forjemos la fe. Aún así, he visto casos en que, al pronunciar un decreto con una fe tan ardiente que roza el entusiasmo absoluto, la materialización ocurre con una velocidad sorprendente. Recuerdo a alguien que estaba atravesando una fuerte crisis emocional y financiera, sintiéndose al borde de perderlo todo. Un día, en un gesto casi desesperado, gritó a viva voz, «Yo soy la solución perfecta, yo soy la salvación de mi vida, yo soy la gracia divina manifestándose ahora». Lo hizo con tal intensidad que, según cuenta,
Sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, y en cuestión de días llegaron nuevas oportunidades que frenaron su caída y lo impulsaron a una mejora inesperada. ¿Fue un milagro o el resultado de un alineamiento interior súbito? Tal vez un poco de ambas cosas. Lo cierto es que esa experiencia lo transformó, dándole la certeza de que el poder que lo sostendría siempre venía de dentro. Sin embargo, no basta un solo estallido de fe para construir una vida plena. Hay que cultivar. La práctica del decreto día tras día, en lo grande y en lo pequeño, estando atentos a cómo nos definimos en cada conversación, en cada pensamiento fugaz. Descubrí, por ejemplo, que la gente suele emplear expresiones como estoy muerto de cansancio, me muero de hambre, me vuelvo loco con este problema. Son exclamaciones aparentemente inofensivas, pero que generan en el subconsciente un impacto de desgaste, agotamiento y desesperación. Aprendí a sustituirlas por otras más constructivas, como me siento un poco cansado, pero recupero mi energía rápido, o tengo hambre, pronto podré comer algo que me dará vigor. Parecen detalles nimios, pero con el tiempo se convierten en la diferencia entre vivir en una espiral de negatividad o en una ola de renovación constante. Otro elemento esencial de esta práctica es la humildad ante el misterio de la vida. Al principio, era fácil creer que todo podía reducirse a un decreto, pero comprendí que no somos islas separadas del resto de la creación. A veces, nuestras situaciones involucran aprendizajes colectivos o cambios que requieren la colaboración de otros. El decreto nos empodera, sin duda, pero no anula la realidad de que estamos tejidos en una red mayor. La humildad nos invita a decretar con la intención de alinearnos con el bien común sin pretender manipular a quien no desea ser manipulado. De este modo, nos aseguramos de que nuestro poder creador fluya en armonía y no choque con la libertad ajena. A través de este proceso, fui sintiendo que algo en mí moría, algo viejo, lleno de culpas, miedos y autodefiniciones limitantes, y simultáneamente algo nuevo nacía. Podría describirlo como un renacer del yo soy, en el que dejé de verme como una víctima aislada y empecé a reconocerme como un ser participativo en la gran obra de la vida. Fue un punto de inflexión cuando comprendí que mi identidad no era la suma de mis traumas, ni el reflejo de las opiniones ajenas, sino la chispa divina que habita en cada uno y que se expresa plenamente cuando le damos la oportunidad. Quizá la pregunta que brota a continuación sea, ¿cómo sé que he experimentado ese renacimiento y no me he quedado en la superficie? La respuesta que obtuve en mi interior fue, lo sabrás cuando tus decisiones, tus relaciones y tus reacciones al mundo cambien de manera tangible. De pronto, ya no te conformas con las quejas y el conformismo. Sientes un empuje a crear, a amar, a moverte hacia metas que antes veías imposibles, porque ahora tu autopercepción es distinta. Ya no dices yo no puedo, sino yo soy la capacidad infinita obrando. Cada desafío, en lugar de ahogarte, te motiva a sacar el poder latente que sabías que estaba ahí, pero que no te atreviste a usar. Y ese fuego se nota en tu mirada, en tu forma de hablar, incluso en tu postura física. Es como si tus células recibieran la orden de alinearse con la dignidad que antes habías olvidado. Al mismo tiempo, notas que surge un tipo de compasión diferente hacia los demás. Al reconocer tu propio poder, comprendes que el otro también lo tiene, aunque tal vez esté dormido. Eso disuelve críticas o actitudes de superioridad, porque te das cuenta de que todos estamos en proceso de despertar nuestro yo soy. Cada quien tiene su tiempo y su historia, pero la esencia es la misma. Decretar, entonces, se convierte también en un acto de servicio, porque podemos usar palabras de bendición hacia los demás. Decir, yo bendigo tu camino, declaro tu victoria, no es una cortesía hueca, sino un envío real de energía que puede dar fuerza a quien la recibe.
siempre y cuando esté abierto a ello. En esta cultura, a menudo hemos subestimado el poder de las palabras de aliento, sin entender que cada frase positiva y sincera que ofrecemos a alguien puede encenderle un rayo de esperanza en medio de la confusión. Sin embargo, no podemos imponer ese lenguaje a quien no quiere escucharlo. Hay quienes prefieren permanecer en su zona de comodidad, aunque sea llena de carencias y negatividad, porque cambiar la forma de hablar y de pensar supone asumir responsabilidad. Por ello, cuando compartí con otros mi descubrimiento sobre los decretos, encontré reacciones diversas, desde la incredulidad hasta el entusiasmo, pasando por la burla y la curiosidad. Aprendí a no enojarme ante la burla, ni a forzar a nadie a creerme. El testimonio más fuerte que puedo dar es mi propia transformación, y quien resuene con ella querrá probarlo por sí mismo. Después de todo, nada convence más que la experiencia directa. En ese proceso, también surgió la tentación de creer que por estar en contacto con esta práctica, uno deja de enfrentar problemas. Es una ilusión peligrosa, porque los retos forman parte de la evolución, y creer que desaparecen como por arte de magia puede generar frustración. En lugar de anhelar una vida sin problemas, comprendí que lo importante es tener las herramientas internas para afrontar cada situación con la fe inquebrantable en el yo soy. De esta manera, un obstáculo deja de verse como un callejón sin salida y pasa a ser un llamado a reafirmar mi decreto. Si la vida me presenta una enfermedad, decreto la salud perfecta y busco los medios adecuados para atender mi cuerpo. Si enfrento una crisis emocional, decreto la paz interior y practico la introspección para encontrar el origen de mi angustia. Así, los problemas se convierten en ocasiones de crecimiento, y no en sentencias finales. Me preguntaron si no me cansaba de repetir tanto yo soy. Reflexioné y me di cuenta de que, en realidad, repetir decretos con convicción me llenaba de una vitalidad que no encontraba en otros lugares. Era como encender una hoguera interior que me protegía de la frialdad de la duda. Eso sí, entendí que no se trataba de recitar listas interminables de decretos sin sentirlos, sino de pronunciar pocos, pero con un fuego auténtico en el corazón. Por ejemplo, si quería enfocarme en la seguridad económica, prefería un par de afirmaciones claras y repetidas con fe a lo largo del día, antes que un torrente de frases mecánicas. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que, en cada pronunciación consciente, la llama se avivaba un poco más. Y si en algún momento fallaba o me dejaba llevar por pensamientos contrarios, no me castigaba, sino que volvía al centro y recordaba que estamos aquí para aprender a dirigir nuestra mente, no para culparnos eternamente. La compasión hacia uno mismo es vital para sostener esta práctica sin caer en la rigidez. A medida que ahondaba en la fuerza de los decretos, fui comprendiendo que renacer al yo soy no significa alcanzar una perfección inamovible, sino mantenerse en una dinámica de autodescubrimiento que nos lleva cada vez más cerca de la esencia divina que habita en nosotros. Ese renacimiento ocurre de manera paulatina, con avances y retrocesos, momentos de euforia y momentos de silencio profundo. Pero en todos ellos, la certeza de tener en nuestras manos la llave del decreto nos da la confianza de que la vida no es un laberinto sin salida, sino un camino de creaciones continuas. Y esa certeza es tan liberadora que transforma nuestro modo de relacionarnos con todo lo que nos rodea. De pronto, uno se da cuenta de que no necesita controlar cada detalle externo, porque lo principal es mantener la sintonía interna con aquello que deseamos ver manifestado. Y si surge algo que parece perturbarnos, recurrimos al decreto para recordar nuestra identidad sagrada. Yo soy la autoridad de mi mundo. Ningún miedo tiene poder sobre mí. Yo soy la armonía que prevalece en todo escenario. Al declararlo, sentimos que el temor cede. La mente se aclara y aparece la serenidad necesaria para resolver. Hay quienes, después de leer sobre estas enseñanzas, se preguntan si es posible que un simple
yo soy, nos convierta en seres capaces de obrar milagros. A eso respondo que el mayor milagro es el cambio de conciencia que ocurre cuando de veras te apropias de tu poder creador. Para algunos, ese cambio de conciencia puede desembocar en curaciones, en reconciliaciones imposibles, en logros sorprendentes en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, el milagro más valioso es la libertad interior de saber que no estamos condenados al azar, sino que podemos encaminar nuestra existencia hacia la plenitud. Esa libertad no tiene precio, y es el núcleo de lo que llamo el renacimiento del yo soy. Vivir en un estado de renacimiento constante implica que no nos estancamos en lo que ya aprendimos, sino que cada día buscamos una expresión más alta de nuestro potencial. El poder de los decretos nos acompaña como el timón que usamos para mantener el curso en medio de las tempestades. Si descuidamos ese timón, el barco puede desviarse. De ahí que sea importante la práctica regular, la vigilante observación de nuestro lenguaje y la determinación de no soltarnos de la fe cuando las apariencias quieran convencernos de lo contrario. Ya he visto demasiadas veces cómo las apariencias cambian en un abrir y cerrar de ojos cuando nos mantenemos firmes en la verdad que proclamamos. Es como si la realidad jugara a ponernos a prueba, y en cuanto demostramos que no cederemos, se rinde y adopta la forma que habíamos decretado. Al final, con cada prueba superada, se refuerza la convicción de que somos, en verdad, creadores de nuestro propio destino. Así, llego al cierre de este relato, sin desear concluir abruptamente porque la historia sigue. Continuará mientras respiremos, mientras tengamos un latido en el pecho y una chispa de luz en la mirada. Hemos pasado por el despertar del yo soy, por la comprensión de cómo romper las cadenas del pasado, por la vía de la abundancia y el amor, y ahora desembocamos en la concreción de todo ello a través de los decretos que dan vida a la palabra. Estos decretos son el brazo ejecutor de nuestra intención, la varita con la que dirigimos la orquesta de la vida para que interprete la melodía de nuestra elección. Pero esta maestría no es un acto de vanagloria, sino un acto de rendición ante la verdad de que somos canales de algo mucho más vasto y perfecto. Decretar no significa imponer la voluntad egocéntrica, sino permitir que la voluntad divina se exprese a través de nosotros, en sintonía con nuestro deseo. Esa unión entre lo humano y lo divino, esa danza entre lo personal y lo universal, es el renacimiento auténtico de quienes comprenden que su yo soy es la porción eterna del uno que se despliega en infinitas formas. Así, cada palabra se convierte en semilla, cada decreto se transforma en flor, y cada manifestación en un fruto que nos alimenta y nos recuerda de dónde venimos. Conocer este poder nos empuja a la responsabilidad de usarlo para el bien, para la expansión de la vida, no para la manipulación ni el daño. Esa responsabilidad, lejos de ser una carga, es una bendición, porque nos permite ser co-creadores conscientes de la realidad y custodios de la armonía que deseamos ver en el mundo. No hay final abrupto, porque lo que he narrado aquí es apenas un capítulo en el viaje del alma que redescubre su grandeza. Cada lector, al asimilar estas palabras, se convierte en un nuevo actor de esta historia, en un nuevo templo donde el yo soy puede renacer cada mañana con el canto de los pájaros o el silencio de la noche. Llevarlo a la práctica es el verdadero desafío y también la auténtica gloria, porque al ponerlo en marcha presenciamos, con asombro y gratitud, la evidencia de que las fronteras que creíamos tener se disuelven y que la vida puede ser tan infinita como la fuente que la alimenta. Y en cada decreto pronunciado con fe, la chispa divina en nosotros se expande, recordándonos que hemos venido a expresar la plenitud, a encarnar el amor y a brillar con la luz que nunca se apaga. Y así, al cerrar este círculo de enseñanzas y experiencias, me encuentro en el umbral de un nuevo comienzo,
donde el eco del yo soy se funde con la melodía eterna del universo. Al recorrer este camino, he aprendido que los decretos que pronunciamos no son meras palabras, sino manifestaciones vivas de un poder que nos regala la posibilidad de renacer en cada instante, de reconstruir nuestra existencia a partir de la convicción inquebrantable de que somos, en esencia, divinos. Piensa en cada desafío que enfrentaste, en cada tropiezo que pareciste insuperable. Ahora imagina que, en lugar de verlos como finales, los reconozcas como peldaños que te llevaron a descubrir un territorio interior inexplorado, donde la abundancia y el amor se despliegan sin reservas. Al final del viaje, la vida te devuelve en forma de milagros cotidianos, esas pequeñas certezas que confirman que la transformación es posible cuando te permites decretar con el alma y actuar con el corazón. Recuerdo los días en que el miedo y la duda eran compañeros constantes, esos momentos en que te sentías atrapado en una narrativa de carencia y limitación. Con el paso del tiempo, descubriste, o quizás recordaste, que cada pensamiento negativo era una invitación a cambiar, cada palabra de autocrítica una señal de que el poder de tu ser estaba siendo subestimado. Y fue en esos instantes de profunda introspección que comprendiste. El verdadero renacimiento no es borrar el pasado, sino abrazarlo y a partir de él construir una nueva realidad, una en la que el yo soy se levanta con firmeza y declara que la vida es una creación constante de amor y abundancia. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.